Lo que vamos a ver es cómo se obtienen las ecuaciones del movimiento a partir de lo que fuimos viendo en el primer cuatrimestre. Primero vimos qué es la rapidez, que era la distancia dividido el tiempo. Después vimos el desplazamiento. El desplazamiento era posición final menos posición inicial. Y el desplazamiento, a diferencia de la rapidez, que es una magnitud escalar, el desplazamiento es un vector, ¿sí? Una magnitud vectorial. Pero como solo trabajamos en una dirección, solo en X o solo en Y, nos queda solamente la componente X o la componente Y. Después del desplazamiento vimos que la velocidad también es una magnitud vectorial y que puede estar definida como una rapidez más una dirección y un sentido. O sea, la rapidez vendría a ser el módulo de la velocidad. Después tenemos que decir si va en dirección X o dirección Y y si va en sentido positivo o sentido negativo. Lo primero que tenemos es la deducción de x de t, o sea, la ecuación de posición en función del tiempo, cuando la aceleración es distinta de cero. Para eso vamos a ver los pasos cuando la aceleración era cero. Decíamos que teníamos una velocidad media, que es delta x sobre delta t, o la razón de cambio de la posición. Esa razón de cambio de posición es posición final menos posición inicial, o sea, desplazamiento, dividido cambio de tiempo o variación de tiempo. Despejando el tiempo que está dividiendo, lo pasamos multiplicando a la velocidad media y reorganizando un poco lo que nos quedó ahí, vamos a conseguir la famosa ecuación horaria o ecuación de posición en función del tiempo para movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La ecuación es xf sería posición final o posición en función del tiempo igual a posición inicial más velocidad media por el tiempo. Lo que vemos en el gráfico es que esa ecuación, que es una función lineal, porque el tiempo, que es la variable independiente, no tiene un exponente nada, entonces es una función o una ecuación de una recta o función lineal, donde xy, que es la posición inicial, es la ordenada al origen, y xf o posición final es la que está antes del igual, y la pendiente de esa recta sería la velocidad media, ¿sí? Tenemos que compararla con la ecuación que conocemos de la recta, que es y igual a m por x más b. Es una ecuación común de la recta, pero en física las letras cambian. Cuando la aceleración no es cero, lo que tenemos es un cambio de velocidad. La aceleración era la razón de cambio de la velocidad. Por tanto, nos queda que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, dividido el tiempo. Si pasamos el tiempo que está dividiendo multiplicando a la aceleración y reorganizamos, encontramos una ecuación que nos describe la velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración constante. Esa ecuación también es una recta, pero ahora en el gráfico no tenemos más x, sino que tenemos b de velocidad en función del tiempo, y la pendiente es la aceleración. La ordenada al origen es la velocidad inicial. Si no hay velocidad inicial, parte del 0, 0, el gráfico de esa recta. A continuación vamos a ver cómo tenemos la posición en función del tiempo cuando hay una aceleración constante. Cuando hay una aceleración constante, ya no podemos usar la velocidad media, sino que tenemos que usar la velocidad promedio, que es el promedio de las velocidades, velocidad final más velocidad inicial dividido 2.
Esa velocidad promedio la vamos a reemplazar en la ecuación 1, la ecuación de posición en función del tiempo. Vamos a reemplazar la fórmula de la ecuación 3, donde dice Vp o velocidad promedio, para poder ver cómo queda el gráfico de posición en función del tiempo, pero con aceleración, porque este primer renglón que tenemos acá es sin aceleración. Al reemplazar velocidad promedio nos queda acá metido velocidad final más velocidad inicial dividido 2, pero la velocidad final ya teníamos que era velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la vamos a reemplazar velocidad final por la ecuación que vimos recién, velocidad inicial más aceleración por tiempo, y ya se nos va poniendo más feo todo este renglón. Ahí reordenamos un poco, sumamos velocidad inicial porque está repetido, me queda 2 veces velocidad inicial. Sacamos factor común t del tiempo. Vamos acomodando y vemos que tenemos 2 veces t, o sea que nos va a quedar t cuadrado en uno de los términos. Y en el otro se van los 2 dividido 2, se tachan. Y de esa forma, con esos pasos matemáticos, conseguimos la ecuación horaria o de posición en función del tiempo para movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, cuando hay aceleración. Nos queda posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Puede ser más o menos dependiendo si se está frenando o está acelerando. La letra A es aceleración, la T es tiempo, las X son posición, la B es de velocidad. Y el gráfico que se puede llegar a obtener tiene que ser una parte de la parábola, o sea, de la función cuadrática, una de las ramas. No vamos a tener las dos, porque una me va a representar si está acelerando o si está frenando, me quedaría hacia abajo como carita triste, digamos. En el ejemplo estaría positiva, carita contenta, pero puede que me quede al revés si la aceleración es negativa. Y si lo que estoy analizando no es un movimiento en la dirección horizontal, o sea, en el eje X, sino en el eje Y, me va a cambiar la ecuación donde dice X va a cambiar por Y. Pero si la miran es casi la misma ecuación, solo que cambiamos X por Y, porque ahora vamos a analizar cosas que caen o son lanzadas hacia arriba. Y esas cosas que caen o son lanzadas hacia arriba, ya habíamos visto en el primer cuatrimestre que tienen la aceleración de la gravedad, no tienen cualquier aceleración. Por eso en esta ecuación, la ecuación 5, tenemos G en lugar de A y tenemos Y en lugar de X. Y a su vez hay una ecuación para la velocidad en la dirección Y de las cosas que caen o son lanzadas hacia arriba, que también involucra la aceleración de la gravedad. Es una ecuación completa para hallar la velocidad en cualquier instante de tiempo.